Bueno, muy buenas noches España y muy buenos días América. El día de hoy hemos preparado un tema llamado la confección de una superconferencia que es el resumen de los principios generales que he usado y he aprendido de gente muy exitosa para diseñar presentaciones de alto impacto, presentaciones que le lleguen a un público, que le lleguen al corazón, que le lleguen a la mente, que los lleven a tomar decisiones y que los lleven a tomar acción, ¿sí? Y que sobre todo, lo más importante, lo que más me importaba en el momento de diseñar la conferencia, era que le permitiera también a las personas el poder hacer transmitir un mensaje con muchísima claridad. Entonces, la confección de una superconferencia tiene 6 módulos importantes, 6 módulos que he destacado bastante. El primero, en la parte superior derecha, dice definir claramente los objetivos. Y ahora vamos a ver qué quiero decir con claramente y qué quiero decir con objetivos. Luego, definir el mensaje principal en una frase o máximo en un párrafo. Luego definimos la estructura de la charla. Luego usamos programación neurolingüística, que eso significa PNL. Y luego hablamos de los ingredientes claves de la inspiración, ¿sí? Para generar un alto nivel de inspiración en una charla. Y finalmente le añadimos como en una receta elementos afines que le añadan impacto emocional, mental, espiritual y humorístico a la estructura. Esos son los pasos que en general doy para diseñar una conferencia. Eh, por ejemplo, una conferencia que he diseñado con estos principios exactamente es esta conferencia llamada Volando en las alas de un sueño. Y estoy mostrando la ventana donde está volando en las alas de un sueño. Y si revisamos Volando en las alas de un sueño, que es una conferencia que di recientemente en este mismo medio, tiene cuatro segmentos principales. Una introducción, una primera sección que es llamada Momentos Mágicos, una segunda sección que se llama El conjunto de tus sueños, es tu visión personal, y en la conclusión presento la tercera idea importante que seleccioné para esta charla, ¿sí? Ahora, a medida que vayamos desarrollando las ideas de la presentación general, de la estructura general, voy a usar este ejemplo para que podamos ser claros. Entonces, empezamos con la primera parte, definir claramente los objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que una charla siempre debe estar orientada a surtir las necesidades de todo el mundo, ¿sí? Debe estar orientada a suplir esas necesidades, a satisfacer las necesidades de aquellos con los que estáis hablando. No meramente porque sabéis hablar o sois muy entretenidos. Es suficiente para poder decir que la charla quedó bien hecha. Es importante que se logre la satisfacción de una necesidad o de un deseo sentido de la audiencia en el momento en que se está hablando. En el caso de Volando en las alas de un sueño, un ejemplo en la introducción como definición de objetivos es el siguiente. Un momento, por favor, que estoy teniendo aquí una pequeña... Muy bien. Entonces, de lo que estamos hablando para la introducción, que es la primera parte de la charla. Perdón. Es que sí se me había perdido una sección que yo la mantuve separada para que no se me mezclara, que es este cajoncito que está aquí arriba que se llama preparación. Entonces voy a aumentar el nivel de zoom, nivel de aumento, para poder mostrar esta sección. Entonces fijaos, para esta charla tengo un segmento que es preparación y que era el mensaje principal. El mensaje principal es este que estoy a punto de leer. El poder de una visión personal, la colección de nuestros sueños grandes y pequeños, el tipo de persona en que nos queremos convertir, son el cimiento más poderoso que tiene la autopista de nuestra libertad y el combustible que impulsa este vehículo que llamamos vida. ¿Sí? Es un mensaje bien poderoso, bien poderoso. Compromete la misión de vida de las personas. Entonces vamos a mirar los objetivos. Contribución, y soy muy descarnado en los objetivos. A veces en los objetivos pongo cosas muy íntimas, inclusive. Contribución de alto valor. Vamos a dedicarnos un rato al serio negocio de soñar. Segundo, divertirnos. Tercero, proyectar mi corazón al corazón de la audiencia
con un nivel de intensidad que los tenga llorando. O sea, para mí, una de las medidas más claras de que le supe llegar a una audiencia es que tenga impacto emocional al punto de la respuesta de las personas es una respuesta profunda que se expresa, por ejemplo, como llorando. El cuarto es simplemente convertir esta conferencia en la expresión de una virtud que a mí me parece importante, que es la humildad, y que yo la expreso como soy parte de, o me inclino ante, o soy servidor de esta organización. Finalmente, el último objetivo es expresar el poder de mantenernos conectados con nuestros sueños como la fuente continua de energía e inspiración, actitud positiva y sentido de maravilla, o sea, la capacidad de maravillarnos. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de por qué hice esto en algún momento, porque me di cuenta eh, de que el grupo en un momento dado, cuando hice esto, estaba manifestando falta de entusiasmo o que no creía lo suficiente en el negocio, porque no se sentía tampoco apegado al sistema de entrenamiento, aprender a diferenciar las personas correctas para el negocio sin hacer que nadie se sienta menos, tener congruencia en el decir, hacer y pensar, tener el sistema para los socios, poder definir metas a mediano y largo plazo y agradecer la atención. Eso es lo que puse como necesidades. Y seleccioné algunas historias, algunas citas, algunos chistes, algunos poemas y algunos mensajes que me parecían muy relevantes respecto al tema de Volando en las alas de un sueño. Entonces, esto es justamente lo que quería decir como el segmento de preparación. ¿Ok? Bueno, volvamos a la estructura general. La estructura general, entonces, ya sabemos cuáles son los objetivos y ya vimos cuál era el mensaje principal, ¿sí? Que era ese mensaje que había leído. Eh, un momento, por favor, que me está diciendo que no estaba pudiendo mostrar claramente las cosas. Okay. Aprovecho para saludar a nuestra super oro de España y una tremenda líder y servidora de la organización, Avelina. Mucho gusto, Avelina. Qué gusto tenerte por acá. Bueno, entonces, si seguimos a esto, me está diciendo que se desconecta cada vez que hago una transición entre un segmento y otro. Bueno, volvamos aquí. Pero como soy terco, entonces aquí lo volvemos a mostrar. Entonces ya definimos claramente los objetivos y definimos también el mensaje principal, ¿sí? Que era el expresar el poder de una visión como la colección de nuestros sueños alineados. Lo que sigue en términos de definir una superconferencia es poder definir la estructura de esa conferencia. Entonces, generalmente empiezo con una historia, en la introducción empiezo siempre con una historia o chiste de alto impacto. Abrimos la brecha, que básicamente mostramos el problema y su solución. Mostramos la razón en términos de valor agregado de por qué se escogió ese tema, que son esas necesidades de las que estaba hablando anteriormente. Describimos la estructura de la charla, que en el caso de Volando en las alas de un sueño era momentos mágicos y el poder de una visión. Y otros comentarios iniciales que haya que hacer. Luego, en la sección de desarrollo, presentamos aproximadamente 5 ideas en una hora con ilustraciones, ejemplos, historias, chistes, poemas, etc. O sea, todos los recursos que un conferencista pueda tener a su disposición para mostrar efectivamente una idea. Y finalmente llegamos a la conclusión, donde se resume lo que se dijo, se presenta la conclusión y se busca hacer un cierre de alto impacto emocional. ¿Okay? Entonces, eso es la estructura. Introducción, desarrollo y conclusión, que es lo que vamos a mostrar. Luego empezamos a usar programación neurolingüística. ¿Qué quiere decir esto? Programación neurolingüística es una disciplina que empezó hace aproximadamente unos 25 o 30 años con un lingüista y un programador de computadores y no me acuerdo quién más, eran 3, que básicamente lo que hicieron fue detectar que los mejores psicoterapeutas de su época usaban siempre, no exactamente el método en el sentido de lo que hacían, sino cómo lo hacían. Los 3 eran capaces, por ejemplo, de hablar para los visuales, para los auditivos, para los sinestésicos, de usar técnicas de rapport, de cómo romper rapport,
momento de contactar personas en la calle, que además es un tema bien, bien clave. ¿Quiénes son las personas que usan el canal visual, los que llamamos visuales? Son aquellos que después de un día de trabajo todavía aparecen sacados de un catálogo. Cada vez que se ponen algo, está supremamente bien combinado. Combinan muy bien los colores. Las medias son exactamente el mismo color de los pantalones. La camisa combina muy bien con los pantalones. Son personas que permanecen muy bien peinados. Los accesorios y las demás cosas que usan para adornarse son muy bien y generalmente son personas que gustan de estar acompañadas de personas bellas. ¿Sí? Entonces se visten muy bien, se visten impecablemente y gustan de estar acompañados de personas bellas. El canal auditivo, por otro lado, o las personas que son auditivas, son personas para las cuales el oído es el canal principal por el cual reciben información. Entonces, para estas personas es muy importante cosas como el tono de voz, cosas como la modulación, cosas como el tempo, o sea, el ritmo que lleva la voz, cosas como el saber oír mensajes a través de los oídos, mucho más que de los ojos. ¿Sí? Y finalmente llegamos al canal kinético o sinestésico, que es el canal en el cual las personas aprenden por el toque, aprenden por el tacto, por el olfato, son más orientadas a las emociones, etcétera. Para que tengáis una idea de cómo se le habla en público a los tres canales. Normalmente a los visuales se les habla a toda velocidad. Normalmente todos los visuales generalmente son personas que son capaces de expresarse rapidísimamente, hablan en imágenes, hablan en brillo, hablan en imaginación, hablan en colores, o sea, son personas que no tienen ningún problema. Las personas que son visuales en la audiencia en este momento no están teniendo absolutamente ningún problema para seguirme aunque yo esté hablando a alta velocidad. Esos son los visuales. Pero sin embargo, los auditivos y los sinestésicos probablemente los perdí. Y se llegaron a sentir hasta incómodos de que yo estuviera hablando de esta manera. Los auditivos, por otro lado, necesitan que quien les esté hablando de una manera altamente modulada, de una manera en la cual puedan completamente sentir las diferencias de tono, las diferencias de melodía, las diferencias de tempo, donde la voz se escucha claramente y las personas sienten satisfacción de lo agradable que se oye. Una persona auditiva, por ejemplo, jamás podría salir con alguien que hable con este tono de voz. Sería imposible para ellos salir así. Los mataría completamente. Entonces, para ellos es muy importante que el tono de voz con el cual se refieren a ellos y el tono de voz básico de la persona que los acompaña, su pareja o sus socios de negocios, lo que sea muy agradable, muy agradable. Por otro lado, tenemos a los sinestésicos. Son aquellos que se expresan en términos de emociones, para los cuales el tacto y el olfato es importante. Son aquellos que sienten conexión con el corazón. Son aquellos para los cuales el cómo se ve la gente no es tan importante. El cómo les dice las cosas tampoco es tan importante. Pero cómo los tocan o qué emoción o sentimiento bien expresado para ellos es súper importante. Entonces, mientras el canal visual es sumamente rápido y va a toda velocidad, hablando de imágenes, hablando de futuro, de proyecciones, de horizontes, habla de perfiles, los auditivos son muy modulados y tienen un tono mucho más agradable de la voz. Y en cambio los sinestésicos son más despacios. Les encanta sentirse casi que acariciados cuando se está hablando con ellos. Entonces la diferencia entre el canal visual, el auditivo y el sinestésico. Entonces cuando ustedes hablan con una persona, normalmente aprenden a diferenciar si una persona es visual, auditiva o sinestésica porque las personas dejan huella. Por ejemplo, una persona visual, como les dije, se viste impecablemente y su ambiente también normalmente está muy impecable. Se ve bien, se siente bien, los colores combinan, etcétera. Y va acompañado de gente bella. La gente auditiva se distingue más por la forma como trata sus oídos. Por ejemplo, una mujer auditiva normalmente jamás deja que el cabello le cubra los oídos. Jamás. Normalmente está continuamente quitándoselo de los oídos.
Y una persona sinestésica se distingue porque generalmente son los que más están buscando tocar a los demás como medio de comunicación. O sea, son los que te dan un abrazo, son los que te tocan el hombro cuando te hablan. Son aquellos que para que obtener su atención normalmente necesitas tocarlos en el hombro, en el brazo, etcétera. ¿Sí? Cuando una vez que habéis distinguido el canal importante, entonces es importante tener la velocidad con la cual le habláis a la persona, el tipo de términos. O sea, en lugar de decirle cómo te suena esto, le dices cómo ves esto a un visual. A un auditivo le preguntas cómo te suena esto y a un sinestésico le preguntas cómo se siente lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Entonces es muy diferente, muy diferente. Y entre las personas de esta audiencia hay personas de todas las denominaciones. Por ejemplo, a mí me da la impresión de que Richard es tremendamente visual. Yo diría que Avelina es probablemente mucho más sinestésica, ¿sí? Y yo diría que Gina, por ejemplo, que está aquí también presente, es probablemente muy visual, ¿sí? Entonces, como ven, existen personas de todas las denominaciones aquí presentes. Y cada cual tiene un canal predominante y también hay un canal secundario. Pero no voy a entrar mucho en esto, lo que voy a entrar es qué tiene esto que ver con dar una conferencia. Que cuando uno le está hablando a un público, es muy importante entender que probablemente va a haber de los tres tipos en la audiencia. Entonces, es muy importante hablar muy rápido en imágenes, en perfiles, en horizontes, en colores, en brillo, para las personas que son visuales. Y también es muy importante referirnos con un tono muy melódico a los auditivos y hablar de cómo les suenan las cosas, de ritmo, de tempo, de melodía, de todo lo demás. Y es muy importante hablar en el canal sinestésico, usar el poder de las emociones, usar el poder del sentimiento, porque ese es el que más profundo llega. ¿Estás viendo la diferencia entre visual, auditivo y sinestésico? Muy bien, las técnicas de rapport tienen mucho más que ver con que cuando estáis hablando en público, le pedís a la gente que levante la mano mientras vosotros lo levantáis, por ejemplo. Entonces, cuando hacéis que la audiencia haga algo al mismo tiempo que vosotros la estáis haciendo, entonces esto significa que la audiencia va a responder diciendo, esta persona es como yo inconscientemente. Si vosotros levantáis la mano mientras le pedís a ellos que levanten la mano, estás diciendo, este es uno de nosotros. Eso crea conexión. Y de vez en cuando también es bueno usar técnicas para romper conexión. O sea, si veo que la audiencia está muy identificada y la estoy llevando bien de la mano, de vez en cuando hago un chiste que los sobresalte o una expresión que los haga salir del estado de intensa conexión que tienen, porque eso también permite refrescar la atención de la audiencia. ¿Okay? Esta es una introducción muy breve a PNL. Yo tengo un curso de 5 días hace 10 años y luego he leído varios libros y cosas por el estilo, pero es algo que descubrí, por lo menos a mí me hizo 2 o 3 veces mejor orador el usar PNL que el no usarlo. Ahora miremos qué se necesita para poder inspirar durante una charla. ¿Qué elementos hay que incluir para poder inspirar? Uno de ellos es elementos que incluyan emoción. Esto puede ser poemas, puede ser historias, son muy poderosas las historias, puede ser videos, puede ser citas, cosas que tengan un alto nivel de emoción asociada. ¿Sí? También es posible inspirar a la audiencia porque estamos conectados a ideales o valores trascendentales. Por ejemplo, las personas que en una charla hablo de que murieron por sus ideales y uno describe claramente esa muerte y cómo se hicieron morir y todo lo demás. Entonces, ese es el caso. Quizás vosotros habéis oído la historia del león que de repente se hace cristiano. Estaban en la antigua Roma, donde mataban a los cristianos, los primeros cristianos los mandaban a que se los comieran los leones. Y un león se estaba acercando y relamiéndose a un pobre cristiano, y el pobre cristiano estaba llorando y rogándole a Dios, y le dice al león, y le dice a Dios, por favor, Señor, haz que este león se vuelva cristiano. Pues dicho y hecho. Acto seguido, entre las nubes, se abre un espacio lleno de luz, y de esa luz baja un rayo de luz directo, como un foco directo, y le cae al león. El león se para en seco, parpadea, se despabila, se arrodilla y empieza a orar diciendo, bendice, Señor, este alimento que estoy a punto de devorar. Entonces,
Ese es el tipo de cosa que en una charla normalmente añade un alto valor, porque lleva a la audiencia a un nuevo nivel de atención y a la vez te rompes afinidad, porque todo el mundo se siente conectado con el pobre mártir que están a punto de comerse y de repente que resultó siendo bueno y cristiano fue el león. ¿Sí? Otro tema que es bien importante, que es muy complejo y muy avanzado, y no os recomiendo que lo hagáis en primera instancia, pero quiero que lo tengáis como referencia, es el responder a arquetipos energéticos de la humanidad. ¿Qué quiero decir con arquetipos energéticos? Hay un estudioso que se llama Joseph Campbell que dice que la humanidad entera siempre está respondiendo a mitos. Y los mitos son arquetipos que existen en el inconsciente colectivo, como lo definía Carl Jung. Y estos arquetipos, cuando los usáis dentro de una conferencia, la audiencia responde como si le hubieran pasado 10.000 voltios. 10.000 voltios. Por ejemplo, aquellos de vosotros que hayáis oído la charla que se llama Maestría Personal, que empieza con una historia llamada La leyenda del desaliento, os podéis dar cuenta de que uso exactamente esa técnica, de respondo a la eterna batalla de la lucha del bien contra el mal y al deseo que tienen todas las personas de alinearse con el bien y desasociarse con el mal. ¿Sí? Ese es un arquetipo energético de la humanidad. Y hay otra motivación e inspiración que se obtiene por conectarse a una visión de posibilidades. Y entonces es muy interesante porque lo que esto permite es que pintar una visión con tal nivel de detalle que la gente esté sudando, llorando, emocionada de la posibilidad de ser parte de esa visión. Entonces, eso es bien bonito, bien, bien bonito. Y finalmente, la última parte de poder diseñar una charla de alto impacto, de una superconferencia, es poder definir elementos afines que le añadan impacto emocional, mental, espiritual y humorístico a la estructura. Entonces, por ejemplo, añadir algunos chistes relevantes. Ojo que no todos los chistes son relevantes y no todos los chistes son apropiados para ser contados a una audiencia. Yo diferencio esos dos chistes de los chistes de salón versus los chistes de salón de billar. ¿Ok? Los chistes de salón son los que se pueden contar a una audiencia, son chistes blancos, son chistes como por ejemplo el hombre que le dice al otro, oiga, ¿y usted cómo se llama? Y entonces el otro le dice, bueno, perdón, le dice, Pablo. Ay, disculpe, señor, yo no sabía que usted era tartamudo. No, no, yo no soy tartamudo, señor. El tartamudo era mi papá, pero el notario, ese era un hijo de su madre. Entonces, ese por ejemplo, es un chiste que se puede contar en frente de cualquier audiencia y genera reacciones muy positivas. Todo conferencista se vuelve tarde o temprano un coleccionista de chistes buenos. Los chistes y las historias son tesoros que se pueden usar con las audiencias. También están los poemas, ¿sí? Poemas de cualquiera de los poetas que tenemos en habla hispana, desde Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez hasta cualquiera. O sea, por ejemplo, en ocasiones he usado el poema de Machado de- no me acuerdo cuál es el título, que es Mi vida, creo que se llama Mi vida. Muy cerca ya de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hielo, mieles sabrosas. Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Y así sucesivamente, pues oye, no lo quiero decir todo ahora porque usaríamos demasiado tiempo, pero a donde voy es que un poema inmediatamente por su encanto, por su música, atrae firmemente a la audiencia y en particular a los auditivos, en particular. Obviamente el sentimiento atrae a los sinestésicos y las imágenes que se pintan atraen a los visuales. También las citas de gente famosa son bien importantes porque tendemos a darle valor a estas personas. Entonces el valor de lo que ellos dicen se trae inherentemente a la charla. También anécdotas propias son bien importantes. Miren lo que me pasó el otro día con mi hermano cuando le estaba diciendo que tal cosa, que tal otra.
mensajes especiales que te hayan llegado, mensajes de correo electrónico, mensajes de PowerPoint, cosas así. Y finalmente hay también historias. O sea, yo tengo, por ejemplo, aquí me atreví a poner algunas de las historias que yo uso. Hay una historia de un profesor de realidad virtual de la Universidad de Carnegie Mellon que tiene este nombre. Como lo estás viendo, copien el nombre y búsquenlo en internet, porque es una charla de una hora y media de un profesor de realidad virtual, o sea, un campo altamente técnico, y sin embargo, yo empecé a verla y mi esposa viene Luza, que casi creo que vosotros todos la conocéis, y viene y me dice, Juan, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Imagínate, yo estaba llorando con eso. O la historia del camionero, la última carta del camionero que os leí en la última vez que hice Volando en las alas de un sueño, o el soldado de Vietnam, o el niño cojo, y así sucesivamente. O sea, lo que os quiero decir con esto es que las historias son uno de los arsenales más poderosos que vosotros podéis tener. Entonces, entonces, fijaos, lo que yo hice fue definir por qué quería una superconferencia, por qué quería hablaros del tema, definí cuál era el mensaje general, hice una introducción al tema, mostrándoos una charla que ya había diseñado de esa manera. Luego mostré las ideas principales que eran definir la estructura, trabajar con PNL, ponerle elementos, ingredientes claves de inspiración y definir los condimentos o los elementos afines que le añaden impacto emocional, mental o espiritual. Todo eso lo hice como parte del desarrollo de la conferencia. Lo que no he hecho es la conclusión. Entonces vamos a hacer una conclusión. Yo espero que a raíz de que vosotros podáis aplicar lo que estáis oyendo, mi computador está diciéndome que necesita que ser conectado. No sé si alcance, si no se desconecta antes de que vuelva. Ok, ¿me estáis oyendo? Hola, hola, ¿me estáis oyendo? Os pido que levantéis la mano si me estáis oyendo correctamente. Hola, ok. Parece que ya un mayor número de las personas me están oyendo. Muchas gracias. Tuve una caída momentánea de mi conexión a internet, y entonces esto causó la interrupción y os pido disculpas por ella. Pero ya está básicamente terminando. Entonces, lo que os estaba diciendo es que con la aplicación de las técnicas que tenemos aquí, podéis esperar ser sumamente efectivos transmitiendo un mensaje, sea el que sea. Un mensaje, si es un mensaje de la venta de un producto, si es un mensaje, obviamente yo para ir a vender un producto no desarrollaría algo tan sofisticado como esto. Haría una mini introducción, un mini desarrollo y una conclusión que en términos de ventas se llama cierre. Pero, pero lo que sí haría, cuando esté dando una charla grande o en frente de un grupo de personas, por ejemplo, para dar el plan, lo que haría sería asegurarme de que la mayor cantidad posible de estos elementos estén incluidos. Porque entonces, así lo que va a pasar es que vais a tener, imaginados, un auditorio lleno de personas supremamente emocionadas, sus caras están brillando, su, 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 podéis ver en la claridad de sus frentes que han entendido el mensaje y lo han agarrado. Y como sus ojos están húmedos y su emoción se expresa en la ovación cerrada que os están dando, de repente al final de la charla os encontráis con la idea de que definitivamente cumplisteis vuestra misión, habéis tocado corazones. Y eso es lo más importante que puede ocurrir cuando eres un orador. Entonces, acabo de hacer una conclusión con alto impacto emocional. Si os dais cuenta, acabo de concluir mi propia charla aplicando
era la misma receta que os había recomendado a vosotros. Entonces, con esto termino mi presentación. Ahora quisiera simplemente saber si alguno de vosotros